Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a comenzar con la presentación de este libro. Yo soy Santiago Álvarez, el director del área ecosocial de la Fundación Hogar de Empleado, una de las entidades, junto con Catarata y la Universidad de Alcalá de Henares, que ha editado el libro que hoy nos convoca. Y nada, quería presentaros únicamente la colección en la que está enmarcado este libro del que vamos a hablar hoy. La colección de Economía Inclusiva es una idea, una colección que pretende fundamentalmente poner de manifiesto la necesidad de ofrecer miradas integradoras e inclusivas sobre aspectos de la realidad que están relacionadas entre sí y que permita a su vez también poner en diálogo las distintas corrientes y variantes del pensamiento económico heterodoxo para efectivamente poder ofrecer interpretaciones complejas a la altura de los acontecimientos y de las realidades económicas que tenemos, ¿no? Y ya tiene una trayectoria de 8 libros, este es el 8º, con lo que ese pequeño recorrido que ofrece la colección nos ha permitido pues, ir integrando o ir incorporando al catálogo distintos autores y autoras, y también ofrecer algunos libros que son proyectos corales, donde intervienen, como es el caso de este libro, muchos otros autores y autoras, ¿no? La idea de este libro, y voy a ser muy breve, surge de hace ya mucho tiempo. Podemos decir que es un hijo putativo de un grupo de economía inclusiva que desde la propia Fundación hemos impulsado y del que forman parte cerca de 20 personas, profesores e investigadores de primer nivel del ámbito de las universidades de nuestro país, que tiene a su vez los antecedentes en los encuentros que hemos ido teniendo en la Asociación Española de Economía Crítica y en las jornadas de Economía Crítica, y que a su vez también se relaciona con una serie de cursos de verano que en su momento desde la Fundación organizamos al amparo de la Universidad Complutense de Madrid. De allí empezaron a surgir lo que son los gérmenes de este libro, porque se llegó a publicar de forma colectiva también, y prácticamente con este mismo título, un primer artículo allá por el año 2012 en la revista Economía Crítica. Del desarrollo de todo aquello, de ese grupo que ha ido creciendo como masa madre, que ha ido fermentando las reflexiones sobre esta pretensión de integrar en una mirada todas estas heterodoxias, ahora tenemos el fruto de este libro, ¿no? Cuando esto se planteó al Grupo de Economía Inclusiva, la gente lo abrazó con cierto entusiasmo, pero nos faltaba encontrar una persona suficientemente incauta como para asumir la coordinación del libro, ¿no? Y que no solamente fuera incauta, sino que además fuera una persona muy capacitada, con muchos conocimientos y con gran capacidad de trabajo. Y esa persona la encontramos en la persona que tengo a mi izquierda, que es Óscar Carpintero. Se dejó engañar, y no solamente se dejó engañar, sino que nos sorprendió lo minucioso con lo que ha trabajado toda esa labor de coordinación, que no es solo coordinación, es casi la de dirección de orquesta, porque ha estado sobre todo y cada uno de los 30 autores y autoras que han participado. Y eso ya es un trabajo inmenso, de una envergadura descomunal, ¿no? Bueno, ya entrando en la presentación, Óscar es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid, es miembro del Grupo de Investigación de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, y es una persona muy reconocida en el ámbito de la economía ecológica, tanto en nuestro país como en el extranjero, ¿no? Va a intervenir, una vez haya escuchado a los 2 comentaristas que nos acompañan y que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. En primer lugar está Freds, que es la compañera que está entre Óscar y Jorge, y que forma parte de Economistas sin Fronteras y está en la Comisión de Educación para una Ciudadanía Global. Yo creo que conocéis todo lo que hacen los compañeros y compañeras de Economistas sin Fronteras. Tienen el foro de cine Otra Realidad, ¿no?
la otra actualidad, tienen las jornadas por otra economía en marcha, tienen las escuelas de verano, en fin, nos sentimos tan cercanos e identificados y muchos de vosotros probablemente habréis participado en sus actividades, que es un honor contar con tu presencia. Y finalmente, Jorge, que es poeta, ensayista, filósofo y docente de la Universidad Autónoma de Madrid y que, bueno, también me imagino que le conocéis por su activismo en el movimiento ecologista y su enorme aportación al movimiento sociopolítico del ecosocialismo, ¿no? A todos, muchas gracias. Es un placer contar con vuestra participación y sin más demora vamos a empezar al asunto. Empezaríamos, hemos dicho, Jorge. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y por la oportunidad, ¿no?, de compartir un poquito de reflexión alrededor de esta iniciativa que no llega a término porque va a seguir adelante, pero sí que tiene pues un primer fruto muy granado con este libro, ¿no? Yo me alegré mucho cuando supe que estaba ya cerca de ser publicado y luego cuando apareció, porque he seguido esos trabajos de ese grupo autoconvocado de economía inclusiva, cuya primera reunión igual fue en 2011 o por ahí, ¿no? Antes nos decía Santiago, bueno, casi 3 lustros. Casi 3 lustros de aproximación, de debate, de ese trabajo de tender puentes teóricos, de ir desbrozando debates. Y eso impulsado, yo creo que vale también la pena mencionarlo, no desde la universidad, aunque casi toda la gente que participa en ese grupo sean profesores, profesoras universitarias, sino desde una institución como la Fundación FUEM Ecosocial. Digo que igual vale la pena también reparar en ello, porque no sería tan fácil haber hecho algo así dentro del marco que ahora está, bueno, que se ha ido estableciendo en las universidades españolas, en nuestras universidades, ¿no?, donde los ritmos, por ejemplo, pues de 3 años o a lo más 4 años, ¿no?, para proyectos de investigación o para escribir una tesis doctoral, pues hacen que los esfuerzos de largo aliento para intentar reformular un marco teórico, como es lo que han estado haciendo este grupo de economistas, pues no encaje tanto, ¿no? Estamos, de hecho, ya lo sabéis seguramente, pues padeciendo una suerte de movimiento degenerativo en nuestras universidades públicas españolas, no solo las de aquí, sino que es un fenómeno más general, ¿no?, que avanza con más rapidez en unos lugares y con menos en otros, pero que de forma constante desde los años 90, ¿no?, pues hay ese avance a trompicones hacia un modelo poco deseable, ¿no? Y se puede hablar, yo creo, de movimiento degenerativo cuando pensamos en los modelos de gestión importados de la empresa privada que van imponiéndose, de las métricas inadecuadas para la actividad intelectual y cultural por las cuales pues cada vez más somos evaluados con efectos indeseables. Se puede hablar también del empobrecimiento de las funciones sociales generales de la universidad, ¿no?, porque no se trata solo de enseñar, y ahí hay que ver pues qué clase de transmisión de conocimiento tiene lugar, ni se trata solo de investigar como lo podemos más o menos hacer, sino que ahí está todo ese terreno que tendría que ser pues mucho más
vivo, relevante, fructífero, ¿no? de conexión entre el trabajo universitario y la sociedad, y que sin embargo dentro de este marco pues también tiende a reducirse a colaboraciones de universidad-empresa muchas veces, ¿no? Y por último pues tenemos el problemón de la infrafinanciación, que particularmente en la Comunidad de Madrid pues nos toca bastante de cerca. Entonces, que una organización, que una institución como la Fundación FUEM haya podido impulsar, ¿no? dar un espacio a impulsar a lo largo de 15 años un esfuerzo así, yo creo que es muy meritorio, y me gustaría, por eso, bueno, quería también mencionarlo en esta mesa, ¿no? Ya lo explicará también ahora seguro Óscar, pero el trabajo que han hecho parte pues, de la constatación de esa situación tan anómala en que se encuentra la transmisión del conocimiento económico en muchos países, ¿no? Particularmente en los países occidentales, ¿no? Si hay historiadores en el futuro, ¿no? Si tenemos un futuro en el cual historiadoras e historiadores puedan mirar hacia atrás, no está claro, bueno, no es el tema de la mesa de hoy, pero en fin, hay un riesgo de que no haya humanidad dentro de un tiempo, ¿no? por la manera como han ido avanzando procesos destructivos pues muy serios, entre los cuales bastaría con mencionar la acumulación de armamento nuclear o armas de destrucción masiva más en general, y por otro lado la tragedia climática, como para poner un signo de interrogación grande, ¿no? sobre ese futuro de los seres humanos. Pero si hay historiadoras en el futuro, pues se preguntarán cosas como bueno, ¿cómo pudo alguien como Donald Trump llegar a ser presidente de Estados Unidos? O cómo, sabiendo lo que sabemos sobre crisis ecológico-social, se pudo llegar, ¿no? a esta situación pues, que tiende hacia un ecocidio más genocidio de escala planetaria. O se podrán preguntar también cómo pudo el enfoque neoclásico en economía pues, ganar el tipo de hegemonía de la que disfruta, de la que viene disfrutando y sigue disfrutando hoy en tantos ámbitos, ¿no? Particularmente en esas facultades de ciencias económicas y empresariales que siguen llamándose así, aunque la parte empresarial pues, va ganando constantemente terreno en muchos lugares a la parte de ciencia económica, pero también en la formulación de políticas y más allá de eso, pues en la penetración de niveles así un tipo de economicismo que alcanza niveles muy básicos de la cultura dominante, con efectos muy negativos, ¿no? Es una cosa un poco, bueno, se puede explicar, y de hecho en el libro que estamos presentando hoy pues aparece también en varios momentos esa cuestión, incluso pues con esas formulaciones de broma un poco chocante de algunos grandes economistas que comparaban la manera como se había implantado e impuesto esa disciplina neoclásica en los departamentos de economía de muchas grandes universidades, lo comparaban con la disciplina a la que están sometidos los cuerpos de marines y otros cuerpos militares en los ejércitos, ¿no? Siendo esa pues, la situación en la que nos encontramos, ¿no? con ese enfoque neoclásico, con tantas deficiencias, ¿no? En algún momento se enumeran de forma sintética también en este arranque del libro, ¿no? En la página 27 leemos: a pesar de su hegemonía institucional y política, el enfoque convencional no es capaz de plasmar una representación satisfactoria de los procesos económicos, son escasos sus logros y notoria su impotencia
ante los problemas, no llega a formular un diagnóstico consistente de lo que sucede y sus propuestas combinan parcialidad, sesgos y en ocasiones una ceguera preocupante, ¿no? Estando así las cosas, el que se haya dado, ¿no?, ese esfuerzo de representantes de lo que bueno, se ha llamado a veces pues, corrientes críticas o corrientes heterodoxas, ¿no?, esos otros enfoques económicos que en muchos casos pues, tienen, a la hora de abordar ciertos problemas, tienen mayor solidez teórica y mayor poder explicativo, el que se haya dado ese esfuerzo por ir tendiendo puentes, unificando algunos debates, poniéndose de acuerdo sobre conceptos básicos, ¿no?, entre representantes pues, de la economía ecológica, la economía feminista, la economía post-keynesiana, la economía institucionalista, la psicología económica, todo ese otro cuerpo de conocimiento que lanza en muchos casos mejores preguntas y al menos en algunos esbozos también de mejores respuestas ante problemas pues, de una gravedad enorme, ¿no? Eso lo han hecho con lo que llaman una estrategia modesta que ha consistido en, por un lado, formular un trabajo de elaboración conceptual buscando precisamente pues, esas conexiones y formas de pensamiento común entre estas corrientes heterodoxas, y ahí tenemos pues 25 conceptos básicos que se examinan en el libro, desde la A de ámbito doméstico y cuidados, pasando por la M de metabolismo social o la P de poder y conflicto social y acabando en la T de trabajo, ¿no? 25 conceptos en total, y luego en una segunda parte del libro, dentro de ese enfoque modesto, algunos debates y propuestas, ¿no?, donde los puntos de vista pueden ser más divergentes, donde a lo mejor no hay tanto terreno común, pero donde se puede avanzar también, en algunos casos simplemente señalando cuáles son esos puntos de divergencia, ¿no? Y ahí se examinan 11 de estos debates y propuestas, empezando por el cambio demográfico, siguiendo por las crisis económicas, las críticas a los indicadores macroeconómicos y finalmente concluyendo en las transiciones socioecológicas, ¿no?, con 11 propuestas de debate en total. Hay un momento interesante bastante al comienzo del libro, en la página 30, en el cual de manera pues muy sintética se busca enunciar esa base común, ¿no?, de estos enfoques que están articulándose hacia una economía inclusiva. En media docena de ideas que voy a comentaros, ¿no?, o simplemente a leer estas líneas, ¿no? En primer lugar, estos enfoques subrayan que el fin último de la actividad económica no es producir mercancías ni maximizar un supuesto valor monetario, sino generar las condiciones, los bienes y servicios que necesitan todos los seres humanos acordes con los rasgos, aspiraciones y diversidad propias de la especie y de su existencia social, ¿no? Esto tiene que ver también con una idea de economía articulada pues, alrededor de la noción de sustento, ¿no?, que podríamos trazar, ¿no?, pues hasta aquel gran antropólogo económico que fue Polanyi, ¿no?, la economía como las actividades de procuración del sustento, y podríamos añadir, ¿no?, aquella indicación valiosa de Polanyi junto al sustento, la idea de que eso se busque de manera sustentable, buscar el sustento de manera sustentable. En segundo lugar, ¿no?, como otro rasgo común de
esta media docena de enfoques alternativos, de enfoques heterodoxos, conciben el sistema económico como un sistema abierto que se incrusta en un sistema social más amplio, que considera los ámbitos domésticos y comunitarios partes constitutivas y sitúa la actividad económica dentro de un sistema natural que es la biosfera. En tercer lugar, plantean que el sistema dominante actual es un sistema capitalista en el marco de sociedades patriarcales, donde coexisten distintos tipos de trabajos que son todos ellos necesarios, indispensables para la subsistencia, el bienestar y la reproducción de la población. Y entre esos diversos tipos de trabajo, los dos más relevantes son el trabajo doméstico y de cuidados por un lado y el mercantil por otro, sin que eso agote la panoplia de los trabajos importantes, porque también, como señalan un poco más abajo, habría que considerar ese trabajo de participación ciudadana, de construcción social desde abajo, sin el cual difícilmente una sociedad va a salir adelante. En cuarto lugar, consideran que la naturaleza de ese sistema socioeconómico capitalista no es otra que la acumulación incesante de capital orientada por la lógica de la obtención de beneficios, de manera que las necesidades humanas y las condiciones de vida de las personas solo son tenidas en cuenta por las empresas privadas en la medida en que den lugar a demandas solventes. En quinto lugar, resaltan la importancia del poder, ¿no? Esas relaciones de poder que son típicamente orilladas por el enfoque neoclásico ortodoxo y sin las cuales, ¿no? Sin analizar los cuales, pues apenas se comprende nada de la vida económica. Y por último, en sexto lugar, estos enfoques asumen con normalidad la racionalidad limitada como rasgo de los individuos, además de los afectos y las emociones, que operan en estos sistemas, así como la influencia de las instituciones sociales y económicas en la conformación de sus preferencias y creencias. Preferencias y creencias que en gran medida son endógenas y plurales. Bueno, con eso tenéis una idea, una aproximación de esa base común que les ha permitido ir construyendo durante este periodo, en ese esfuerzo sostenido a lo largo de unos 15 años y que desemboca en este libro de Economía Inclusiva, que yo creo que está llamado a tener un recorrido largo, ojalá que sea así, no solo en las facultades económicas y empresariales, sino bastante más allá. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Santiago, por invitarme y a Fuel. Y gracias y enhorabuena por este libro, porque a mí me ha parecido maravilloso y os agradezco que me hayáis obligado a leerlo. Por lo que comentaba, ¿no? Que muchas veces quieres leer cosas pero las dejas para otro día que nunca llega. Perdón, sí. Desde que empecé a leer el libro, pues me he sentido, además de identificada y acogida, como muy activada, ¿no? Me ha activado porque al ver todas las posibilidades que se abren y las cosas que se pueden hacer. Y luego también me sentí a la vez, y sigo estándolo, como nerviosa y ansiosa, pensando en todo lo que queda por hacer. Y estoy agradecida de haberme leído el libro porque he podido parar a pensar en todo lo que hacemos desde diferentes organizaciones, ¿no? Pero lo que me toca desde economistas, y cómo encaja. Tiene un encaje, tiene un sentido. Y también he tenido el sentimiento de estar remando todos hacia la misma dirección. Y es muy gratificante no sentirse solo, ¿no? Entonces, por eso lo califico como maravilloso. Pero para centrarme un poco en algo más concreto del libro, he decidido escoger una idea que me gusta mucho y que aparece en el capítulo final de Reflexiones y Propuestas, que es el mestizaje científico de la ciencia económica, donde, por hacer un pequeño resumen, se dice que este mestizaje tiene que ser hacia afuera, apostando por la interdisciplinariedad como control de calidad básico
y hacia adentro, para estrechar los lazos de los diferentes enfoques económicos distintos al principal. Y, por lo tanto, hay una necesidad de crear espacios académicos, que yo diría no solo, pero vamos a centrarnos en los académicos, en los que mostrarse. Plantear la necesidad de mestizaje me parece súper importante. Y, sobre todo en el momento actual en el que vivimos, que asistimos a un fenómeno estructural que es la mercantilización del conocimiento. Y vemos cómo esta mercantilización se articula mediante el sistema de incentivos académicos, el de la evaluación de méritos, que junto a la planificación y a la organización institucional promueven justamente lo contrario, que es la unidisciplinariedad y desalientan perspectivas críticas y cuestionadoras. Entonces, por eso me he centrado en el concepto de mestizaje, porque, aunque a mí, cuando lo leía, decía, es que es sentido común, me parece disruptor en estos momentos, ¿no? Y por lo tanto, me activa, me emociona, me da ganas, ¿no?, de seguir con lo que hacemos. Además, creo que el plantear la necesidad del mestizaje necesita también, y yo creo que lo has mencionado tú un poco, que nos planteemos qué entendemos por educación. Desde economistas y desde muchísimos otros lugares, entendemos la educación no como un aprender, adaptarse a una realidad inamovible, sino que es más una educación para la transformación, ¿no?, para transformar. Es pensar la educación como apertura colectiva a posibilidades nuevas para cambiar esa realidad. Y, además, incorporar otros saberes para transformar el modelo que está amenazando la sostenibilidad de la vida. Y también incluye dejar de aprender cosas, ¿no?, cosas que van en contra de nuestra supervivencia. Y por eso es tan importante crear y disputar espacios en los que mostrar y construir esta realidad o otra realidad. Desde el 2020, en Economistas sin Fronteras, hemos llevado a cabo una serie de investigaciones dentro de la Universidad Pública Española, primero en conexión directamente con la economía, ¿no?, para entender cómo se estaba enseñando la economía en las facultades, qué relación tenía el estudio de la economía con los desafíos sociales actuales, y también estudios más amplios, ¿no?, de cómo integrar la sostenibilidad de la vida en la docencia y en la investigación. Y, bueno, pues vemos muchos de los retos que surgen que se comentan en este libro. Hay una percepción por parte del alumnado, sobre todo, de una desconexión entre la enseñanza de la economía y la realidad, una falta de perspectiva crítica que viene unida a la falta de espacios, y soledad. Soledad por parte del docente y soledad por parte del alumnado. Y creo que el trabajo que venimos haciendo durante estos últimos años busca, junto con otras personas, organizaciones, mitigar estos problemas o estos retos con los que nos encontramos, mitigar esa soledad y romper con lo que desincentiva que haya estos espacios o estas reflexiones, ¿no? Y por ello trabajamos como claramente en dos líneas, tanto en la universidad como en secundaria, pero me voy a centrar más en la universidad, con profesorado y alumnado, ¿no? Con el profesorado venimos trabajando desde hace tiempo, pues, formaciones específicas en torno a la economía exclusiva y otros temas para el propio profesorado. Intentamos que dentro de la universidad haya cada vez más cursos especialistas. Ahora, por ejemplo, en la universidad, en la UPO, en Sevilla, estamos intentando, junto con Astrid, montar una microcredencial sobre comunicación y ecofeminismos. No sé, crear diferentes espacios, ¿no? Y también intentamos promover y contribuir a que haya más recursos educativos que vayan en línea de la educación inclusiva
y hemos conseguido tener como 5 volúmenes, ¿no?, de recursos docentes que están a disposición de cualquier persona. Y todo este trabajo que se hace en la universidad, o sea, con profesores de las universidades públicas españolas, claro, intentamos, como los tiempos son tan escasos, por lo que mencionábamos, y el sistema de incentivos normalmente no les apoya, intentamos que todo este trabajo sea incentivado dentro del sistema que se propone dentro de la universidad, con créditos, con menciones, bueno, todas las cosas estas que ameritan en las instituciones. Y hacemos un poco lo mismo con los estudiantes, ¿no? Les ofrecemos espacios que Santiago les comentó antes, pues jornadas de economía crítica, cines, escuelas de verano, formaciones propias dentro del propio aula, que lleven asociados unos créditos para que por lo menos su inquietud esté premiada. Y también creemos que es muy importante tratar de acompañar a los estudiantes o a fomentar el asociacionismo, ¿no? Hemos visto como durante los años vamos cambiando, ¿no?, el trabajo que hacemos con diferentes asociaciones, pues unas veces es con Postcaras en Barcelona, otras veces con los de Málaga, otras veces con los de la Autónoma, porque todos son personas y depende de las personas que estén y de las fuerzas que tengan, pero también depende mucho de cómo está cambiando la universidad. Esos espacios cada vez, bueno, pues no se fomentan tanto, ¿no? Entonces les acompañamos haciendo jornadas, ciclos de cine, charlas, lo que se necesite. Y también intentamos abrirle o fomentar que vayan a otros espacios, que participen en otros espacios que quizás pues o no sabían de ellos o no tienen acceso a ellos, como por ejemplo son los congresos de economía feminista, las jornadas de economía crítica. Y entonces, aparte de darles la información de que estos espacios existen, les ayudamos con becas. Nos parece también muy importante intentar dar espacios dentro de las actividades que hacemos para que los estudiantes que formen parte de asociaciones o no se junten, discutan, ¿no?, vean que entre iguales que hay las mismas inquietudes, ¿no?, por aquello de acabar con la soledad. Y también intentamos fomentar el activismo juvenil. Llevamos unos cuantos años intentando tener un grupo de jóvenes que se acercan a economistas, tanto en Madrid como en otros territorios, y nos reunimos una vez al mes, discutimos, creamos. Y sobre todo yo, que no estoy tanto en el grupo, me siento acompañada, nos acompañan, vienen a casi todo lo que hacemos, en lo que estamos, y es muy gratificante, ¿no? Y cuando pensaba en este trabajo, pensaba, me gustaría pensar que el trabajo que hacemos desde economistas, pero no solo, pueda servir para romper lo que dice King en la cita del capítulo Ciencia, Realismo y Realidad, cuando menciona: por regla general, el camino que va del estudiante inquieto al crítico informado es difícil y solitario. Lo primero que hice fue decírselo a mi hijo, ¿no?, como diciéndole, esto es lo que te espera. Y luego ya con más reflexión pensé, ¿y si gracias a todo el trabajo que hacemos todas las personas, organizaciones, movimientos, esta deja de ser la regla general y cada vez hay más estudiantes inquietos que se convierten en críticos y esperanzados y en el camino no están solos? Y me gustaría creer que nuestro trabajo y este libro contribuye a ello. Así que gracias. Pues muchas gracias a Fuen, a Santiago, a vosotros y a vosotras por vuestra asistencia esta tarde a la presentación de este volumen. Bueno, yo tenía algunas cosas que ya se han dicho, voy a intentar no repetirme, pero me gustaría destacar algunos aspectos, tanto en lo que tiene relación con cómo se ha elaborado el libro y luego sobre pues las propuestas o lo novedoso que pueda tener este volumen, ¿no? En primer lugar, en cuanto al recordatorio, creo que es importante subrayar el esfuerzo colectivo que significa este texto, ¿no? Tanto Santi como Jorge lo han remarcado. Es un trabajo
lento, irregular, con pausas, ¿no? Pero durante más de una década, que ha conseguido juntar a economistas de diferentes perspectivas y con diferentes enfoques, discutiendo conjuntamente de manera tranquila y con diálogo fructífero, y que ha culminado con algunos elementos previos, ¿no? Pero que ha culminado en este libro, ¿no? Y esos economistas tan diversos que nos hemos juntado en este grupo de economía inclusiva, economistas marxistas, pues, economistas ecológicos, economistas feministas, keynesianos, etcétera, pues compartimos varias cosas, y algunas de ellas las ha mencionado Jorge, pero hay una que es importante, un aspecto que compartimos que es importante, y es que básicamente nosotros asumimos que el capitalismo es un sistema que no está en un equilibrio amable, ni mucho menos, sino que está atravesado por conflictos. Y esos conflictos son de diferente naturaleza. Pues hay un conflicto importante entre el capital y el trabajo, hay un conflicto importante entre el capital y las mujeres, desde el punto de vista de género, y hay un conflicto entre el capital y la propia naturaleza o la biosfera, ¿no? Esos conflictos al final generan desigualdades, que son desigualdades de renta y de riqueza, también desigualdades de género, también desigualdades sociales. Y al final esas desigualdades son expresión de un poder económico y político que moldea ese resultado. Entonces, esto es una perspectiva que creo que todos compartimos en el grupo. Y además compartimos también la importancia de esas dimensiones, de esa dimensión social, de esa dimensión económica, ecológica, de género, etcétera, ¿no? De esas dimensiones también las compartimos, ¿no? Entonces, al final, lo que veíamos es que algunos de estos enfoques se habían centrado en el estudio particular de alguna de estas dimensiones, ¿no? Pues la economía ecológica pues, había prestado especial atención al conflicto capital-naturaleza, la economía feminista había otorgado especial atención al conflicto entre el capital y las mujeres, o capital y género, o la economía marxista pues, había otorgado una atención especial al conflicto capital-trabajo, ¿no? Claro, el problema que teníamos era que, en general, esa atención específica a una de las parcelas pues, evitaba prestar atención al conjunto, aunque cada una de esas parcelas, curiosamente, correspondía con las prioridades que vienen dando los estudiantes de economía a nivel de muchos países, desde hace más de una década. Respondían a esas prioridades de lo que estos estudiantes entienden que debe ser el objeto principal de la atención de los economistas. Cuando desde hace más de 10 años se lleva haciendo encuestas a más de 5.000 estudiantes en diferentes países del mundo de primero de economía, y es llamativo. Bueno, no es llamativo, es de sentido común. Lo llamativo es lo que luego os contaré, que la mayoría de los estudiantes al principio de la carrera, no al final acaban pensando otras cosas, porque la carrera de economía tiene esos efectos perjudiciales sobre la mente de las personas, de que entran en la carrera con preocupaciones, por ejemplo, por la desigualdad. La desigualdad es el principal problema que identifican la mayoría de los estudiantes de economía a nivel mundial, ¿no? También les preocupa mucho el cambio climático, la sostenibilidad, las cuestiones que tienen que ver con el paro, el desempleo, es decir, cuestiones que son razonables que les preocupen, ¿no? Entonces, lo curioso o lo interesante es que estos enfoques heterodoxos, cada uno en su parcela, se había ocupado de estas prioridades o de estos asuntos que son asuntos gordos, ¿no? Y que la economía convencional, un enfoque ortodoxo, pues había más o menos orillado o no había tratado de la manera que se merecían, ¿no? Entonces, fijaros, el desafío que teníamos en el grupo era cómo podemos lograr una visión más integral del funcionamiento del sistema económico capitalista, ¿no? Del capitalismo, sabiendo que necesitamos encontrar una forma para abordar esta pluralidad. O sea, tenemos pluralidad de dimensiones importantes y también pluralidad de enfoques que estudian esas dimensiones que son importantes, ¿no? Y aquí, en general, la economía, los enfoques heterodoxos, básicamente lo han planteado de dos formas, o se pueden plantear de dos formas este abordaje, ¿no? Por un lado, se puede plantear una integración por yuxtaposición, que es lo que en general ha dominado, ¿no? Cada uno
se ha centrado en su parcela, la economía marxista, la economía ecológica, la economía feminista, y que cuando se planteaba explicar qué es lo que opinaban los enfoques heterodoxos sobre determinadas cosas, pues uno explicaba lo que decían los marxistas, otro explicaba lo que decían los postkeynesianos, otro explicaba lo que decía la economía feminista y otro explicaba lo que decía la economía ecológica, y ya está, se tenía un panorama de todo lo que existía, ¿no? Eso es una posibilidad de explicar el pluralismo, ¿no? Sería un pluralismo por justaposición, ¿no?, de las diferentes corrientes, pero hay otra forma que es más interesante y es la que hemos intentado adoptar en el libro, que sería el pluralismo por integración, es decir, intentar buscar la forma en que los diferentes hallazgos de cada uno de estos enfoques podían integrarse en una explicación más o menos común o bajo un paraguas más o menos común, ¿no? Claro, era un poco buscar el mínimo común de todos esos enfoques, es decir, hasta qué punto todos estos enfoques tienen elementos comunes, aunque ellos no lo sepan porque no se ha explicitado, pero que cuando razonan sobre una determinada dimensión resulta que tienen muchas más cosas en común que discrepancias. Y ese era un poco uno de los desafíos que se planteaba en el libro. Y para nuestra sorpresa, pues hemos visto que efectivamente hay bastantes cosas en común o que pueden generar un cierto consenso entre estos enfoques heterodoxos que cuando se plantean de esta manera tienen mucha más fuerza que cuando se plantean de manera separada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que nos planteamos es cómo podemos abordar esta integración, cómo podemos lograr este pluralismo por integración. Y se nos ocurrieron dos formas. Lo ha mencionado antes Jorge, yo lo voy a desarrollar un poquito más, ¿no? Dos formas, sabiendo que esas dos formas nos planteaban una estrategia modesta, es decir, nunca hemos querido, precisamente porque sabemos que, y hemos estado 12 años hablando y discutiendo de manera irregular, pero esto que yo os estoy contando ahora no ha sido un proceso fácil, ni es un proceso fácil, porque a la vez que hay elementos comunes, y yo creo que hemos hecho un esfuerzo por ponerlos de manifiesto, pues sigue habiendo discrepancias que, bueno, pues siempre que se vea con espíritu cooperativo, las discrepancias son un acicate para continuar e intentar lograr esa visión más unitaria o en la que compartimos muchas cosas, ¿no? Entonces, las dos formas que hemos planteado en el libro era, básicamente, por un lado, intentar encontrar esas categorías más o menos comunes o conceptos comunes, y, en segundo lugar, plantear algunos debates y propuestas que también nos parecen interesantes, en las que coincidimos en su relevancia, pero sobre la que el grado de acuerdo a lo mejor no es tanto como en esas categorías comunes. ¿Y por qué este libro tiene un aspecto novedoso? ¿Cuál es el aspecto novedoso de este libro en comparación con otras aproximaciones que se han realizado en el pasado, ¿no? Pues yo creo que el aspecto novedoso es que hemos intentado que la descripción de estos conceptos, que, por ejemplo, estos conceptos aparecen en algunos de los conflictos que os he dicho. En el libro aparecen definidos conceptos como sostenibilidad, límites, trabajo, metabolismo, necesidades, poder, género y patriarcado, etcétera. Es decir, son conceptos importantes, pero el elemento novedoso es que cuando uno va e intenta ver cómo se define sostenibilidad, pues hay una definición más o menos canónica. Cómo se definen límites o cómo se define género, son definiciones más o menos canónicas, unas dadas por la economía feminista, otras dadas por la economía ecológica, otras dadas por la economía marxista, clase social, por ejemplo, también aparece, ¿no? ¿Qué es lo que pretendíamos aquí nosotros? Pues lo que pretendíamos es discutir ese concepto, pero no desde una perspectiva particular, sino qué cosas en ese concepto pueden ser válidas o pueden ser asumidas por el resto de enfoques. Por ejemplo, cuando hablamos de clase social, podemos definir un concepto de clase social en el que se sienta cómodo no solo la economía marxista, sino también la economía ecológica, la economía feminista y la economía postkeynesiana. Ese es el reto. Y ese ha sido el reto con casi todas las categorías. En un caso lo habremos hecho mejor, en otro caso lo habremos hecho menos bien, pero ese es el reto que hemos intentado. Y ese es verdaderamente uno de los aspectos novedosos del libro, ¿no? Es decir, que las categorías no solo sean de un enfoque, sino que en esa categoría se puedan reconocer todos los enfoques, o una buena parte de los enfoques, ¿no? Y el segundo aspecto era el tema de los debates. Y ahí se plantea una serie de debates. Jorge ha mencionado algunos, ¿no? Pues crecimiento, el tema del cambio demográfico, la transición, etcétera, donde hay matices o
puede haber ciertas discrepancias, aunque hay un cierto pozo común que compartimos todos. Y sobre todo que se plantean como propuestas también, y entonces en las propuestas, pues bueno, no, el grado de acuerdo no tiene por qué ser el mismo que en las categorías básicas o en los planteamientos o en los conceptos básicos. Y por tanto es una invitación a explorar y a discutir esas propuestas o esos debates, ¿no? Entonces, insisto en esto, ¿no? en el carácter novedoso del libro en cuanto a que pone a dialogar los diferentes enfoques heterodoxos y que, a la vez, resalta esos elementos comunes, leyéndolos no solo desde una perspectiva, sino desde el conjunto de todas ellas. También en el libro hemos intentado identificar tanto los acuerdos como las discrepancias. O sea, no tenemos que ponernos una venda, es decir, somos conscientes y, de hecho, esto es un camino que se ha recorrido con cierto esfuerzo, pero que creo que al final hemos llegado todos a la conclusión de que el resultado ha sido satisfactorio, pero no hemos querido ocultar las dificultades que todavía existen y, como os digo, pues yo creo que eso es un acicate para continuar indagando, ¿no? Y para continuar dialogando, ¿no? Entonces, al final en el libro hay un apartado, un capítulo donde se plantean algunos caminos un poco para avanzar en esta construcción del enfoque de economía inclusiva, ¿no? Caminos que se pueden explorar teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Y, pues, por ejemplo, hay aspectos, y ahí se mencionan, ¿no?, que claramente se pueden abordar desde un enfoque de economía inclusiva. Por ejemplo, la cuestión de las desigualdades. Yo creo que ya está madura la cosa para plantear un enfoque integral sobre el estudio de las desigualdades, que implique no solo las desigualdades de renta y riqueza, sino también las desigualdades de género, las desigualdades desde el punto de vista ambiental en cuanto al impacto en el consumo de recursos y la contaminación. Y fijaros que aquí es muy interesante porque en esa visión integral de las desigualdades ya estarían involucradas todos los enfoques. Tendríamos economía feminista, economía ecológica, economía marxista post-keynesiana, pero también tendríamos otras disciplinas, en esto que apuntaba antes, del mestizaje y del doble movimiento hacia afuera, ¿vale?, teniendo en cuenta precisamente las enseñanzas de otras ciencias sociales, y hacia adentro, es decir, teniendo en cuenta las aportaciones de otros enfoques económicos heterodoxos, ¿no? O, por ejemplo, otro aspecto importante en el que podemos abundar con un enfoque de economía inclusiva es la cuestión de los cuidados, con todas sus repercusiones. Y ahí están involucrados también muchos enfoques. No solo es una cuestión de cuidados en el ámbito del hogar, también debemos de discutir los cuidados desde el punto de vista del sistema público, y también podemos discutir y deberíamos discutir el impacto que, por ejemplo, la tecnología está planteando a todo el sistema de cuidados, cuando un fenómeno, por ejemplo, como el teletrabajo, pues está convirtiendo el hogar en sitio de trabajo de cuidados y de trabajo de cuidados y de trabajo mercantil a la vez, ¿no? Es decir, bueno, todas estas cuestiones son, como veis, aspectos para los que el enfoque de economía inclusiva está bastante bien equipado, porque abarca un poco todas esas dimensiones, ¿no? O la cuestión de la calidad de vida, ¿no?, y del bienestar social, qué concepto de calidad de vida queremos manejar, qué prosperidad compartida nos parece razonable. Pues por ejemplo, sobre esto hay un trabajo muy fértil y muy interesante de la propia Fundación, de FUEN Ecosocial, que lleva años indagando sobre estas cuestiones también con una mirada inclusiva, ¿no? O la cuestión del poder corporativo, o la cuestión de una macroeconomía inclusiva. Es decir, que hay aspectos, ahí lo tenéis en el libro si os interesa cómo se puede avanzar, ¿no? Pero existe camino por recorrer e instrumentos para recorrer ese camino. Entonces, esto es lo que intenta aportar también el libro, ¿no? Y también me gustaría decir que uno puede tener la tentación, esto que os estoy contando, de que planteamos la necesidad de este enfoque de economía inclusiva como un simple prurito académico, ¿no? Es decir, bueno, pues es que estos enfoques son mejores que los otros y, bueno, por proyecto académico creemos que esto es lo que hay que defender. No es solo eso. Es que creemos que justamente este enfoque de economía inclusiva tiene mucha mayor capacidad explicativa de lo que está ocurriendo desde el punto de vista del diagnóstico y también desde el punto de vista de las propuestas que el enfoque económico convencional, que la ortodoxia más o menos económica. O sea, que son las dos cosas, y la segunda es muy importante. No solo lo hacemos, insisto, por proyecto académico, sino porque creemos que socialmente es mucho más relevante que el enfoque económico
convencional, ¿no? Daos cuenta que estos 25 conceptos que hemos más o menos consensuado desde el punto de vista de su carácter básico, ¿no? o fundamental, atraviesan todos esos conflictos que os planteaba al principio. Es decir, que no esconden las dificultades y no se ponen una venda ante la realidad. Es que esa es la realidad. Entonces, si esa es la realidad, tenemos que tener los mejores instrumentos para poder abordarla, ¿no? Y ya para terminar, en el último capítulo, en este capítulo de una reflexión sobre futuro, hay un aspecto que cuando uno lo ve con perspectiva se plantea en el capítulo como un contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Fijaros, ahora mismo lo comentaba Jorge, ¿no? Pues la situación es de básicamente dominio muy importante de la economía convencional, ¿no? Y la mayoría de estos enfoques heterodoxos y querer construir este enfoque de economía inclusiva pues tiene un espacio bastante limitado en la academia, ¿no? Pero, claro, uno piensa que qué es lo que habría ocurrido si muchos de los autores heterodoxos, de economistas marxistas, de economistas ecológicos, de economistas feministas, que tuvieron una relevancia notable en los años 70, qué hubiera ocurrido si ellos hubieran triunfado, es decir, si hubieran triunfado en la academia y entonces ahora en economía, pues en las facultades de economía, pues tuviéramos discípulos y de economistas ecológicos, de economistas marxistas, de economistas keynesianos o de economistas institucionalistas, ¿no? Pues seguramente la cosa sería muy, muy diferente. Entre otras cosas porque yo creo que en esos años, aparte de que los finales de los años 60 y principios de los 70 fueron unos años turbulentos, ¿no? Socialmente, la capacidad de alternativa pues parecía que efectivamente se podía hacer cierto daño al sistema económico, existía cierta capacidad para tumbarlo, ¿no? O por lo menos hacerle pupa, ¿no? Uno piensa que, claro, han pasado ya más de 50 años. Uno piensa que hemos perdido en como en tantas otras cosas, Jorge lo comenta en el ámbito de la crisis ecológica, ¿no? Hemos perdido una oportunidad muy, muy, muy relevante, ¿no? de cambiar las cosas. En cierta medida, este libro lo que trata es de reivindicar muchas de las cosas buenas que algunos de esos economistas plantearon en su día y reivindicar también, a la vez, la actualidad de muchos de esos planteamientos. Es decir, que el mundo no ha evolucionado en un sentido que refute muchas de las cosas que estos economistas decían. Entonces, claro, lo que no tiene mucho sentido es que nos pongamos una venda en los ojos y no tengamos precisamente eso en cuenta y no lo pongamos como un aspecto muy relevante para cambiar no solo las ideas y la forma en que nos aproximamos al estudio de la realidad económica, sino también cambiar la forma en que nos comportamos en el mundo e intentar aspirar a que este mundo sea más justo socialmente y más sostenible ecológicamente. Ojalá que el libro sea un granito de arena en ese empeño y así lo hemos hecho y con esa esperanza lo hemos terminado. Así que nada, muchas gracias. Bueno, disponemos de unos minutos al menos, por si queréis plantear preguntas, no tanto sobre el libro, que todavía me imagino ni lo habéis comprado ni lo habéis leído, pero sí sobre las cosas que ya os pueden orientar en relación con lo que han comentado los tres intervinientes. Entonces, bueno, si queréis, o sencillamente vosotros mismos, aportar vuestra reflexión, ¿no? a una tarea que creo que en cierta manera estamos manifestando que compartimos mucha más gente que los que aquí estamos, ¿no? Y las organizaciones que hemos impulsado el libro, ¿no? Además hay varios autores y autoras en la sala que podrían
podrían estar también, si en lugar de ser 4 fuésemos 8 o 10, estarían aquí. Igual les apetece comentar también su experiencia en la larga gestación de esta obra. Primero, gracias, porque yo creo que sí que habéis imprimido un tono de optimismo, vamos, de optimismo, sí, de que no estamos en depresión profunda todos porque gobierne Trump. Tú eres de la Pablo de Olavide, ¿no? O sea, no. No, Yo trabajo para Economistas Sin Fronteras. Trabaja para Economistas. Estamos con la Olavide. Pues es que yo he estado en el Congreso de Economía Feminista último, que ha sido en el otoño en la Pablo de Olavide, y, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido positivamente, que a pesar de que en América Latina están ganando elecciones, gobiernos otra vez de derechas y tal, pero ha habido intervenciones que han roto una percepción que yo tenía de que las feministas españolas, a las latinoamericanas, las veíamos a todas como empleadas de hogar, poco cualificadas, pobrecitas, paternalistamente. Han venido mujeres, no necesariamente economistas, sino que están asumiendo programas interesantísimos. En Colombia, por ejemplo, hay una ley de cuidados en Colombia, no sé cómo de concreta y de eficaz es, pero la gente que la gestiona es impresionante, o sea, para mí un salto. Y luego, otra cosa muy positiva, no es solamente que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se haya incluido ya no solamente medir el trabajo no pagado de cuidados, sino sustituirlo por un aumento que en el caso de España es llegar a 6 millones de empleos entre sanidad, educación y servicios sociales, incluyendo la atención a la dependencia, ¿no? Bueno, que eso lo ha impulsado Naciones Unidas en la Asamblea, pero la OIT lo ha cogido con ganas. Ahí ha habido un equipo de gente que lo ha empujado un montón. Y parte, o sea, por ejemplo, no sé cómo se llama, la que lleva el tema de la dependencia dentro del Ministerio de Derechos Sociales, no me acuerdo ahora el cargo, pues se ha puesto en esa línea de cuantificar que ha habido con la pandemia avances, un 25% de aumento ha habido en unos años del empleo en cuidados, pero que ahora hay un estancamiento tremendo. El empleo público, como decía, me parece que Óscar, o sea, que bueno, que yo creo que hay gente trabajando y, como decíais vosotros, lo interesante es que trabajemos en la misma dirección. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer el trabajo. La verdad es que se agradece mucho tener como este esfuerzo, digamos, compilatorio. Yo lo agradezco mucho sobre todo para dárselo a los alumnos, porque, bueno, yo soy profesor de economía en el ICADE, entonces es como frente a, ¿no?, la visión normativa, mainstream o lo que sea, ¿no?, hay mucho de dónde tirar, pero hay muchas lecturas distintas, ¿no? Entonces, como que poder elegir solo un libro para decir, mira, al menos léanse este, con que sean uno, cabrón, pero que se lo lean, porque además luego ni leen, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues bueno, agradecer la aportación, que creo que viene bien, sobre todo en el trabajo pedagógico. Pero si puedo aportar también algo que me preocupa, es la dificultad que hay para poder convencer no solo a los estudiantes, sino en general a la sociedad, ¿no? O sea, traducir este libro de no sé cuántas páginas, que me leeré con mucho gusto, pero como decía ella, ponte a leerlo, de 300 páginas para que lo lea la gente. Entonces, es un libro que usan así básico, que lo usan todos los profesores en el ICADE, que se llama Principios de Economía, de Mankiw, de un profesor de Harvard, que está además en PDF, en inglés y en español. Es súper agradable de leer. Es que tiene ejemplos, colorines, fotos, es que o sea, a mí me encanta leerlo. Luego dices, hijo de la chingada lo que está diciendo, pero es súper convincente. Entonces, quizás como una invitación a que quizás a esto habría que acompañarle, o cómo hacer, ¿no?, para acompañar esto, un trabajo más de divulgación, más ¿no?, de este convencimiento en esta lucha cultural frente a ¿no?, al Instagram que hacen
¿no? Las frases sencillas de Trump, que es lo que tiene, ¿no? ¿Por qué votó la gente? Pues nada más escucha al güey lo que hace para decir, ¿no? Cómo dice las cosas, ¿no? La ley bonita y grande, ya está, ¿vale? Entonces, como, ¿no? Como, ¿cómo hacer para luego convencer a la gente, ¿no? Que es como, porque yo me lo voy a leer, pero igual no todos. Pero bueno, ahora sí, gracias por la contribución, que se agradece muchísimo, en el aula sobre todo. Bueno, yo creo que tampoco... A ver, lo que ahora estaba señalando a mí me hacía pensar que, claro, la suerte de los libros es muy difícil de predecir. Se lo puede leer desde el que tiene una intencionalidad clara de profundizar en una línea de trabajo de investigación o el que está iniciándose en su formación como estudiante. Es decir, va a tener destinatarios inciertos y caminos muy distintos, y lo bueno es que se pueda convertir en una buena herramienta al servicio de multitud de propósitos, y ese también es un poco el objetivo. No se puede hacer todo en una publicación, en el sentido de tratar de convertirla también en un elemento fácilmente divulgable a todos y cada una de las personas que se nos pueda pasar por la imaginación, ¿no? Pero yo creo que sí que está en condiciones de poder llegar a gente que tenga ese propósito de mayor divulgación y de poderlo hacer llegar para que se convierta en un motivo de reflexión colectiva o en una herramienta de trabajo colectivo, etcétera. Va a poder estimular, yo creo, a buena parte de un sector del mundo investigador que está necesitado de cambios de paradigma y de marcos de interpretación y análisis más allá de lo que habitualmente está en circulación. Y creo que puede llegar también a una ciudadanía que a lo mejor no tiene ninguna intención de emprender una investigación o de cursar unos estudios, pero que le va a proporcionar las claves para poder entender algunas de las cosas que vemos cada día y sobre las que nos estamos encontrando con grandes preocupaciones, ansiedades e inquietudes, ¿no? Bueno, ese, digo, es muchas veces el destino incierto que tienen los libros, ¿no? Esta ha sido también nuestra voluntad, gracias a la editorial Catarata, que se ha convertido en un referente del ensayo en nuestro país. Y bueno, vamos a hacer entre todas y todos, ¿no? Porque los libros tienen su vida propia a través del boca a boca y de toda esta experiencia de recomendaciones, que es como una forma de hacer en la práctica factible la economía de las donaciones y tal. Bueno, pues que nos comprometamos en que la criatura tenga vida y sobre todo que sea una vida fructífera que nos haga y nos permita a todos y a todas pensar sobre la sociedad y el mundo en el que estamos. Y si no tenéis mucho más, pues agradezco. Tú, pues venga, adelante, que tenemos tiempo. Bueno, y luego Óscar tiene que firmar muchos ejemplares, seguro, ¿no? También. No, y una cosa respecto a lo que has dicho, efectivamente. Que el libro, al final, y esto es una cosa que, bueno, el libro tiene entradas, claro, son mini ensayos, pero son bastante contenidos. O sea, quiero decir que alguien que quiera, esto yo con los alumnos lo tengo, o sea, les van a hacer un texto, un capítulo de un libro, un artículo de 20 páginas, y te ponen unas caras a veces, son 20 páginas, pues aquí, con 4 páginas, 5 páginas, que es cada entrada, una cosa específica, desde el punto de vista didáctico lo tienes relativamente fácil, ¿no? Y luego, si uno quiere ir más allá, la propia colección, o sea, si uno mira la colección de Cafuen y la Catarata, y ahora con la Catarata también, uno mira la colección, ahí tiene para las dos cosas, o sea, tiene para hacer cosas de intervención más breves y luego reflexión mucho más profunda, que yo creo que eso es un aspecto de la colección que también le da cierto valor y cierto empaque, ¿no? Entonces, bueno, que se pueden juntar un poco las dos cosas y, bueno, efectivamente, Mankiw tiene esas cosas, pero casi es peor lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Jorge, No, casi al final del libro, en la página 273, luego siguen hasta las 300, mucha bibliografía de esta que asusta a veces al
alguna gente, se señala algo que ha aparecido ya también, pero que vale la pena subrayar, ¿no? Aprovechar las grietas, oportunidades y espacios para ayudar a abrir paso al enfoque de economía inclusiva. Esto es dar la batalla científica, académica y social en el buen sentido de la palabra. Es una convocatoria, yo creo, a la que hay que hacer caso, hacer mucho caso. Vamos, pero por redundar en lo que acabas de decir tú, porque me acabáis de sacar una sonrisa. Cuando veníamos hoy me estaba tomando un café y me dice, ¿qué te parece el libro? Me preguntan y digo, me encanta el índice. Me gustan muchas más cosas, pero es que creo que el índice es muy didáctico. O sea, ya solo con el índice, ahí es donde me entró a mí el nerviosismo ese de, jope, todo lo que queda por hacer, ¿no? Aunque no esté en bonito. O sea, que creo que hay mucho. Muy bien, pues nada, muchas gracias.